Bien, hermanos, en esta mañana voy a compartir con ustedes un tema el cual considero que es de suma importancia para cada uno de nosotros y de una forma muy especial también para usted que hoy nos acompaña por primera vez. Tal vez alguien te invitó, tal vez tuviste la motivación en tu corazón de venir, de acompañarnos en esta mañana. Pero creo con todo mi corazón, sinceramente, de que si tú estás en esta mañana, en este lugar, es porque Dios te ha traído en su puro amor y en su pura misericordia, te ha traído esta mañana a este lugar para que usted escuche lo que hoy vamos a compartir. El tema que voy a compartir con ustedes, hermanos, es ¿qué es el Evangelio? Y este tema lo voy a compartir en dos enseñanzas. La primera de ellas la iniciamos hoy con este tema, ¿qué es el Evangelio? Hoy en día, en la sociedad en que nosotros vivimos, en el tiempo en que nos encontramos, difícilmente exista una sola persona que no haya nunca escuchado hablar acerca de la palabra Evangelio. Creo sinceramente que la mayoría de las personas hemos escuchado hablar acerca de la palabra Evangelio. Pero el hecho en sí mismo de que toda persona haya escuchado hablar de la palabra Evangelio no significa de ninguna forma que todas las personas comprendan el valor, la importancia y la trascendencia de esta palabra Evangelio. Seguramente todos podemos tener, nosotros como cristianos o la gente que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, posiblemente tengan todos diferentes opiniones y conceptos acerca de esa palabra Evangelio. Pero en esta mañana vamos a ver, según la Escritura, qué es esa palabra, qué significa esa palabra Evangelio. Lo primero que nosotros podemos decir de una forma simple y sencilla en esta mañana es que la palabra evangelio en su forma más simple, más sencilla, significa un buen mensaje o significa buenas noticias. Pero esa expresión o definición sencilla de la palabra evangelio despierta sin lugar a dudas en nuestro corazón una pregunta y es ¿buenas nuevas de qué? ¿A qué se refiere la Escritura cuando nos dice o cuando nos enseña sobre la palabra evangelio y su significado? Buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? El apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1 y verso 13, él va a explicar, él nos va a responder esa pregunta que en esta mañana nos hacemos. Recuerde que evangelio son buenas noticias, evangelio tiene que ver con buenas nuevas, pero obviamente tenemos que comprender a qué se refiere las Sagradas Escrituras cuando menciona buenas nuevas o buenas noticias. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1 verso 13 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esa palabra, esa expresión que Pablo utiliza, evangelio de salvación, es la respuesta a la pregunta que nosotros nos hacemos en esta mañana. ¿Buenas nuevas de qué? Son buenas nuevas de salvación. Pero posiblemente eso tampoco nos diga mucho a nosotros en esta mañana cuando entendemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas y que son buenas nuevas de salvación. Quiero preguntarle en esta mañana a usted, ¿sabe usted qué significa la palabra salvación? ¿Sabe usted el significado de esa palabra, la cual estoy seguro que usted como cristiano evangélico ha estado acostumbrado por años a escuchar? Salvación, salvación. Oramos por la salvación de las almas, trabajamos por la salvación de las almas, nos esforzamos por la salvación de las almas, enseñamos, predicamos sobre salvación. Pero ¿sabe usted el significado de esa palabra salvación? ¿Se ha puesto usted en algún momento a pensar, a meditar, a reflexionar, a investigar el significado de esa palabra salvación? ¿Sabe usted qué es salvación?
Estoy casi seguro que la mayoría de nosotros no tenemos claro qué significa esa palabra salvación, o de repente tenemos un pensamiento, un concepto meramente de la iglesia cristiana evangélica con respecto a esa palabra salvación. Pero permítame en esta mañana definirle el significado o darle varias definiciones de esa palabra salvación. Y para esto voy a tomar el diccionario de la Real Academia Española para poderle responder a cada uno de ustedes y respondernos a nosotros acerca de esa palabra salvación. Dice la Real Academia Española, ponga mucha atención en esta mañana, la definición de salvación. 1, significa la solución de un problema. Voy a volverlo a repetir. Salvación, según el diccionario, significa la solución a un problema. Otros diccionarios adicionales a eso agregan un detalle más y dicen que es la solución a un grave o a un gran problema que alguna persona tiene. La segunda definición dice que es la liberación de un peligro o de una amenaza. Significa entonces que cuando hablamos de salvación estamos hablando de la liberación de alguien que está en un peligro o está ante una amenaza enorme sobre su vida. Pero la tercera definición también nos dice mucho sobre esta palabra o el significado de la palabra salvación. Significa proteger o preservar a alguien ante un hecho pronto a suceder. ¿Sabía usted el significado de esa palabra salvación? ¿Sabía usted a qué se refiere la Biblia cuando me habla de salvación? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la mayoría de nosotros tan solamente hemos escuchado la palabra en la iglesia salvación, pero no habíamos comprendido que la palabra salvación significa que es la solución a un gran problema? Que salvación tiene que ver con ser liberados, con ser libertados de un peligro o de una amenaza para con nosotros. ¿Verdad que de repente tú no habías comprendido que la palabra salvación significaba ser protegidos o ser sacados de una situación para salvaguardar tu vida? ¿Verdad que no, de repente, no importa cuántos años usted tenga en una iglesia, verdad que no habías comprendido la dimensión y la trascendencia de esta palabra sencilla, salvación? Pero que no solamente significa eso, sino que la palabra salvación también nos está hablando de el hecho de que alguien es preservado, hermanos, ante una situación pronto a suceder. Hermanos y amigos que nos visitas esta mañana, el hombre hoy se encuentra ante un grave problema. Y el grave problema que el hombre enfrenta no es un problema con su vecino, aunque es un problema. El grave problema que el hombre enfrenta en este tiempo no es un problema de repente con el carnicero o con X o Y persona. El grave problema que el hombre enfrenta hoy es en relación con Dios. Usted y toda persona enfrenta hoy en día y está ante un grave problema delante de Dios. Y ese problema, hermanos, que el hombre tiene delante de Dios, simple y sencillamente se llama pecado. Tal vez no es una palabra bonita, no es una palabra que nos emociona o nos alegra, por supuesto que no. Pero hoy en día el hombre se encuentra ante ese grave problema y no solamente tiene un problema delante de Dios, sino que también el hombre se enfrenta en este tiempo ante un peligro, ante un hecho que está pronto a suceder en la vida de cada uno de nosotros en este tiempo, ante el cual no podremos escapar jamás. Este gran problema, como lo he mencionado, es acerca del pecado. Muchos de nosotros de repente
buscamos, entre comillas, a Dios, buscamos una iglesia, nos metemos en un lugar religioso, tratando de buscar a Dios porque hemos considerado en nuestra vida de que yo tengo un grave problema, tengo una necesidad de repente física, tengo de repente una necesidad laboral, de repente estoy enfrentando un conflicto a nivel familiar, de repente estoy viviendo una situación difícil con mis hijos, he perdido mi familia, mi esposa o mi esposo se han ido, todos me han abandonado. Si bien es cierto, eso es un problema, pero déjeme decirle en esta mañana que ese es el menor de los problemas que usted enfrenta, porque el problema grave y el gran problema que nosotros tenemos es nuestro pecado delante de Dios, porque el pecado del hombre es el que ha dado origen a cada situación que usted está viviendo en este momento y hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Ha sido el pecado el que ha originado ese problema en nuestra vida. No es un asunto de tu vecino, por supuesto que es un problema, pero es el pecado el que ha dado paso a cada circunstancia que usted en este momento estás viviendo o has vivido. Cuando el hombre pecó, abrió las puertas a la maldición en esta tierra. Nunca fue el propósito de Dios que el hombre experimentara la tristeza, el dolor, la angustia, la ansiedad, el quebranto, la enfermedad, incluso la muerte. Nunca fue el propósito de Dios que usted y yo viviéramos en esa circunstancia. Nunca fue la idea de Dios crear al hombre para que el hombre hoy en día tenga que estresarse, tenga que angustiarse porque no tiene que comer. Nunca fue el propósito de Dios, pero si hoy estamos viviendo todo esto, no es por causa del propósito de Dios, sino que es el resultado del pecado de cada uno de nosotros en este tiempo. Ese es el gran problema que el hombre tiene. Usted lo tiene, yo lo tengo, y toda persona lo tiene en esta vida. Ese es el problema. Lo segundo ante el cual el hombre se encuentra es que hay un hecho que está pronto a suceder. Y este hecho, amigo y hermano, en esta mañana, este hecho que está pronto a suceder es la muerte, el juicio de Dios y la ira de Dios. Cada uno de nosotros moriremos en algún momento de nuestra vida, sea hoy, sea mañana, sea pasado mañana, usted y yo moriremos. Yo no sé si usted lo sabía, pero usted morirá. Y no importa cuánta lucha usted enfrente para no morir, se ha de cumplir lo que dice el libro de Eclesiastés, que ante la muerte no hay arma, no hay fuerza, no hay ejército que pueda detener tal hecho y tal realidad en nuestra vida. Usted morirá. El problema no es que usted muera, porque todos moriremos. El problema es que después de que tú mueras, hay un tiempo señalado de Dios para usted, en el cual cada uno de nosotros enfrentaremos lo que la Biblia llama el juicio y la ira de Dios. ¿Lo sabías? El libro de Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres, para los hombres que mueran una sola vez, y después que haya muerto, el juicio. O sea, señores y señoras, que una vez que nosotros morimos, no hay vuelta atrás. Una vez que usted muere, indiferentemente a la condición en la que usted muera, creyendo o no en Dios, aborreciendo o no a Dios, una vez que usted muere, cuando estás al otro lado de la muerte, ya no hay forma de regresar a la vida y tratar de arreglar aquello que en vida Dios te dio la oportunidad para que usted lo arreglara. No hay vuelta atrás, porque está establecido, dice la Escritura. ¿Quién estableció esta ley? La estableció Dios por causa del pecado del hombre. Cuando el hombre pecó, Dios dijo: morirás por causa de tu pecado. Así que usted no puede escapar, porque la muerte es inevitable, es inaludible. No importa cuánto esfuerzo usted haga,
No importa si tienes todo el dinero para pagar el mejor doctor que usted pueda pagar para cuidar su salud. Le digo, gastarás todos los millones en guardar tu salud, prolongarás de repente unos cuantos días más, pero tú morirás. Y después de esto tendrás que enfrentarte ante el juicio de Dios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, no se puede escapar. Tu religión, tu concepto, tus riquezas, tu posición social, intelectual, nada en ese momento te podrán sacar de esa situación. Nada podrá detener ese evento que está pronto a suceder en nuestras vidas. Romanos capítulo 2, verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a cada hombre que ha nacido a lo largo de la historia y a los que faltan de nacer. Entonces hay un hecho, y es que vas a morir. Y después que tú mueras, hay un juicio. Y ese juicio es la manifestación de la ira de Dios sobre el pecado de cada hombre. Y ese juicio va a ser justo, porque está escrito que Dios pagará y dará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el justo juicio de Dios. Entonces, regresándonos a la pregunta, buenas nuevas de salvación, debemos de entender que el Evangelio es buenas nuevas de salvación, y esa palabra significa ser salvos del juicio y de la ira de Dios. Eso es el Evangelio, en su forma más sencilla, más simple de poder comprenderlo. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Así que a través del Evangelio, Dios nos provee el recurso, la oportunidad a cada uno de nosotros para salir de nuestro gran problema. Hoy en día la gente, entre comillas, busca a Dios para que Dios resuelva su situación económica, para que Dios resuelva la situación con sus hijos. Pero déjeme decirle en esta mañana que aunque Dios tiene el poder para hacerlo, Dios no está tan interesado en eso como sí tan interesado en tu condición y en tu grave problema delante de Dios. Porque les digo algo en esta mañana, usted que nos visita y a usted, hermano, Dios puede sanarte, puede darte dinero, puede darte todas las cosas que tú te imaginas, pero tarde o temprano morirás. Así que el problema suyo no es todo lo que tienes en esta vida o lo que no tienes. Tu problema real es tu eternidad delante de Dios. Y por eso la palabra dice buenas nuevas, porque son buenas nuevas. Es un mensaje que contiene buenas nuevas para usted que está en un grave problema. Son buenas nuevas para usted que está ante un peligro eminente sobre usted, está ante una amenaza tremenda en su vida. Son buenas nuevas de salvación para usted, para mí, para todos nosotros, que nos encontramos ante un hecho que está por acontecer en nosotros. Por eso son buenas nuevas. La Escritura nos habla en el último texto que leí para ustedes, cuando Romanos capítulo 2 verso 5 dice: pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice por tu dureza? Por tu dureza. Y es que todo hombre ha endurecido su corazón para con Dios. Todo hombre lo ha endurecido. Mire lo que dice la Escritura en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1 verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es la necedad? La necedad es la persistencia en un error una y otra vez. Eso es necedad.
Pero cuando la Biblia dice que el hombre ha endurecido su corazón delante de Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le honraron como a Dios, se está refiriendo al hecho de la conciencia de que cada hombre tiene conocimiento de Dios. Aún los ateos saben que Dios existe. Y el problema de los ateos no es que no creen en Dios, el problema de los ateos es que se resisten y renuncian y rehúsan creer en Dios, pero hay algo escrito en el corazón de ellos y es la ley de Dios que le dice, Dios existe. Y el problema de ellos es, sé que existe, pero no me da la gana creer en Él. Este es el problema del ateísmo, no es de que ellos estén convencidos de que Dios no existe, sí existe para ellos. ¿Lo sabía usted? No hay un solo ateo que no cree en Dios. Así que es el trabajo de ellos y el empeño de ellos demostrar que Dios no existe. Y cuando tú tratas de demostrar que algo no existe es porque ya en tu conciencia sabes que existe. Y estás tratando de votar lo que ya tu conciencia te dice. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo con respecto a la dureza del corazón del hombre es que Dios se ha garantizado a través de toda su creación mostrarle al hombre de que Dios existe. El Salmo Salmo 19 verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Sabes qué significa eso? Significa que ahora que usted salga de este lugar y mires hacia el cielo, o puedes verlo a través de la ventana, ese cielo que tú miras, que no entiendes ni comprendes cómo está formado, cómo fue construido, cómo fue hecho, ese cielo en esta mañana nos está testificando que hay una gloria de Dios para el hombre, que hay una gloria de Dios en la vida del hombre. Y es de que Dios existe. Dios es verdad. Y hoy por la noche, si llegas vivo a la noche, y si sales a la calle y miras hacia el cielo, cada estrella que tú miras, cada constelación que está en el universo, está hablando, está anunciando, está predicando las obras de Dios. Así que no hay ninguno solo de ustedes que diga, yo no creo en Dios porque creo que Él no existe. No es verdad, tú lo crees, pero endureces tu corazón para no creerle. Pero Dios existe. Y Dios es verdad. Ante esta realidad, hermanos, debemos de preguntarnos entonces en esta mañana, a causa de nuestra realidad y a causa del Evangelio, debemos de preguntarnos, ¿de quién proviene, de quién es este mensaje? Usted dirá, ay pastor, yo eso lo sé, yo ya lo manejo, etcétera, etcétera. ¿De verdad usted sabe de quién es este mensaje? ¿De verdad usted sabe quién ha enviado este mensaje? ¿De verdad usted lo sabe, usted lo cree? Porque no estamos hablando, hermano, de que ha sido cualquier persona o es de cualquier persona este mensaje. Este mensaje, según Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este Evangelio es de Dios, este mensaje es de Dios. No es de hombre, es de Dios este mensaje. Lucas capítulo 4 verso 43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué está diciendo la Escritura? Sencillamente está diciendo que este Evangelio es de Dios. Y ha sido Dios quien ha enviado esas buenas nuevas al hombre. A causa de quién es el hombre y a causa de la inutilidad del hombre para arreglar su problema y su conflicto con Dios. Por eso, cuando pensamos en esto, debemos de entender que la palabra evangelio no tendría ninguna importancia hasta que comprendemos que este mensaje proviene de Dios. En los tiempos en que es escrito el Nuevo Testamento, ya la palabra evangelio era usada. Y se usaba en el caso de un amo, de un señor que tomaba a su siervo y lo enviaba con un mensaje. Ese siervo iba por todo el imperio divulgando aquel mensaje. Y ese mensaje se llama evangelio, porque es un mensaje. Pero cuando esta palabra evangelio comienza a ser utilizada en asuntos de espiritualidad, entonces esa palabra va a tener un gran valor, una gran importancia y una enorme trascendencia en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque es de Dios que ha salido el mensaje.
Ponga atención a esto. El evangelio no es de ningún hombre alguno. Aunque muchos puedan acreditarse que tienen la verdad y que ellos tienen la verdad absoluta, ningún hombre en esta tierra nacido excepto a Jesús, ningún hombre es poseedor de la verdad. Ningún hombre puede llenar su boca diciendo yo tengo la verdad, porque ninguno de nosotros tenemos verdad. Y la verdad que ahora tenemos no es nuestra, sino que solo somos un recipiente de la verdad de Dios. Pero yo no poseo verdad, porque en mí no hay verdad, hay mentira nada más. Y la verdad que hoy tengo es la verdad de Cristo, es la verdad del evangelio, la cual Dios ha depositado en mi corazón. Muchos han salido, muchos han hablado en nombre de la verdad, que somos la verdad, y muchos lo siguen y muchos lo creen. Pero nadie tiene potestad de adjudicarse la verdad absoluta, solo Dios. Pero también, cuando pensamos en esto, debemos de entender de que ninguna agrupación religiosa, el evangelio, el mensaje de salvación, no es de ninguna agrupación religiosa. No ha sido la Iglesia Católica la que ha sacado, inventado y creado el evangelio. Tampoco ha sido la Iglesia Cristiana Evangélica. Tampoco han sido los mormones. Tampoco los testigos de Jehová. Tampoco los musulmanes. Tampoco el hinduismo, el budismo. Ninguno de ellos tiene la potestad de decir este evangelio es de nosotros porque lo hemos creado. Porque el evangelio escrito en esta palabra que usted tiene en su mano es un evangelio y le pertenece a Dios. Y es el mensaje de Dios al hombre. No es de una religión, no es nuestro. Solo somos recipientes de ese mensaje. ¿Y cuál es su importancia en cuanto a esto? Que si tú no lo crees, estás en grave aprieto. Si tú no lo miras así, estás en un gran problema hoy. Por eso, como podemos ver, hermanos, no es cualquier mensaje. Y este mensaje no debe de ser ignorado por ninguno de nosotros, por ningún hombre. Puede ser ignorado. Porque ignorar este mensaje o cerrar el oído y el corazón a este mensaje te expone a que el peligro del cual Dios nos quiere librar te alcance. En otras palabras, si cierras tu corazón y cierras tus oídos y te rehusas en la necedad de tu corazón a decir esto es bonito, pero no es tan importante, déjeme decirle, estás firmando tu propia sentencia y tu propia acta de muerte. Porque no es cualquiera. Si este evangelio, si este mensaje fuera de nosotros, si este mensaje fuera propiedad intelectual nuestra, no importa, pisotéelo, échelo a la basura, vomítelo, haga lo que quiera, porque al fin y al cabo es de hombre. Pero este evangelio no es de hombre, este evangelio es de Jesucristo. Es de Dios. Entonces, si es de Dios, debemos de preguntarnos, ¿por medio de quién nos fue anunciado este evangelio? ¿Quién fue la persona a la que Dios escogió, delegó, autorizó y envió a dar este mensaje a los hombres? En los tiempos antiguos Dios había tomado profetas, hombres de Dios que caminaron con Dios, que amaron y temieron a Dios, y Dios les dio encomienda para traer palabra, traer profecías a su pueblo. Pero este no es el caso, porque cuando estamos ante la predicación del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, Dios no iba a tomar a cualquier hombre, sino que Dios va a tomar a su propio Hijo Jesucristo. Según dice la Escritura, según nos enseña la palabra, en Efesios capítulo 2, verso 17, hablando de Jesús, dice el apóstol Pablo, que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué significa eso? Que fue Dios mismo quien encargó a Jesús traer ese mensaje de paz a nosotros. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Señores y señores, no es cualquier hombre, no es solamente un profeta, un maestro, un hombre con una buena moral o ética, no, es el Hijo de Dios. Y eso cambia el panorama, aunque usted no lo crea, lo cambia rotundamente. Jesús fue enviado por Dios, por nuestro Dios y Padre. Juan capítulo 5, versos 36 y 37 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Hermanos, no corra en esa descripción o en esta declaración de este texto. Porque lo que Jesús está diciendo, ningún hombre lo puede decir. Porque el Padre me envió y me dio la autoridad para esto, para hacer esto y para hacer lo otro. Y el Padre que me ha dado esa autoridad a mí, ese Padre, mi Dios y Padre, Él también da testimonio de quién soy yo. No lo puede decir cualquier hombre. Cualquier loco que ha salido en nuestros tiempos diciendo: yo soy Jesús, falsos y mentirosos, porque Dios ni los ha enviado, ni el Padre está con ellos. Ni el Padre, nuestro Dios, testifica por ellos. Pero de Jesús el Padre testificó por él. Jesús fue quien descendió del cielo, dice Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Señores, ponga atención. Esto no es un asunto tradicional y de religión en la iglesia cristiana. No, estamos hablando de alguien que estuvo en el cielo por la eternidad y que salió del cielo por orden del Padre, por propósito del Padre, para anunciarnos un evangelio, el evangelio de la salvación. ¿Alguno de ustedes ha subido al cielo y ha bajado del cielo? ¿Hay alguno? Revisa todas las religiones del mundo si alguien subió al cielo y descendió del cielo. ¿Hay alguno? ¿Hay alguno? ¿Recuerda alguno que diga: yo subí al cielo y descendí del cielo, y el Padre que me envió del cielo para acá a la tierra está conmigo y testifica de mí? ¿Hay alguno que pueda decir eso? No hay ninguno, señores. Ninguno. Porque ninguno ha estado allá y ninguno ha regresado acá con un mensaje así. Solamente Jesús. Pero también debemos de comprender que quien nos anunció este mensaje por primera vez a los hombres no fue solamente un hombre bueno, un maestro bueno, sino que es el Hijo del Dios eterno. San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ponga atención a esas palabras: unigénito del Padre. ¿Sabe qué significa unigénito? Es un hijo como nosotros. No. Es que fue un buen hijo. No. La palabra unigénito tiene en el griego el significado de que es un hijo inigualable, incomparable, absolutamente incomparable por la eternidad. La palabra unigénito está hablando de alguien que tiene una posición, una autoridad, una relación como ningún otro hombre podrá tenerla jamás en la historia. Por eso es el unigénito del Padre. La pregunta entonces que nos debe de llevar en esta mañana, la siguiente pregunta es: ¿a quién le es anunciado este evangelio? ¿Y por qué esta pregunta es importante? Es importante porque muchos de nosotros en nuestros círculos religiosos, en nuestros conceptos y en nuestras propias opiniones personales podríamos pensar de que este evangelio es para aquel que mata, es para aquel que roba, es para aquel que viola, es para el pedófilo, es para aquel que hace diabluras en la vida. No, este evangelio no es solo para ellos. Seguramente este evangelio debe de ser predicado en los lugares de mayores conflictos aquí en nuestra sociedad. No. Seguramente debe de ser para ciertas personas de cierta edad. Tampoco.
Seguramente debe de ser anunciado este evangelio de salvación, porque la gente que no es religiosa, pobrecitos, ellos sí necesitan este mensaje, ¿no? Permita demostrarle la Escritura qué es lo que dice con respecto a quién debe de ser anunciado este evangelio. ¿Lo tienen? ¿Están listos? ¿Están listos para escucharlo, sí? Y si no está listo, es problema suyo. Marcos capítulo 16, verso 15. ¿A quién les ha anunciado este evangelio? Su respuesta total y absoluta es: este evangelio es anunciado a todos los hombres. Marcos capítulo 16, verso 15. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar este evangelio a ciertas personas. Vayan, prediquen este evangelio a algunas personas que ustedes sepan de que son como de cierta calaña, y perdona la expresión. No, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Significa a todos los hombres debe de ser anunciado este evangelio, porque todos los hombres tienen el mismo problema delante de Dios, y debe de ser anunciado en todo lugar. Según Hechos capítulo 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar, a las casas de cuello negro y a las casas de cuello blanco, hay que anunciarles este evangelio. ¿Usted me entendió lo que quise decir? Sí, ok. Disculpen, pero yo soy de dichos, ¿verdad? Yo soy piso de tierra. Si alguien está aquí en una alcurnia más alta, pues disculpe, ahí después le explicamos qué significa eso. A todos, en todo lugar, a pequeños y a grandes le es anunciado, y le debe de ser anunciado este evangelio. Según Hechos capítulo 26, verso 22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿No es cierto que usted ha pensado que a los niños no, porque ellos no tienen ese problema? Mira a tu hijo y piensa en tu hijo. Ese niño que tú tienes está tan lleno de pecado como el violador más grande en la historia de los hombres. Oh, no, no me digas eso, pastor, porque mi hijo está bajo la promesa. Sí, gracias a Dios, pero no quita su maldad. ¿Te lo demuestro? ¿Quiere que se lo demuestre esta mañana? ¿Necesita usted enseñarle a su hijo a mentir? ¿Alguno de ustedes se ha sentado con su hijo y le ha dicho: hijo, voy a enseñarte a que aprendas a mentir? ¿Usted lo enseña? No. ¿De dónde lo aprendieron? Ah, es que los chiquillos de la calle. No, eso ha estado en su corazón. Lo único que faltaba era que comenzara a abrir la boca y hablar para que se manifieste todo lo malo y horrendo que hay en el corazón de nuestros hijos. ¿Les bastó esto? Se lo sigo demostrando. ¿Necesita usted enseñarle a su hijo a ser egoísta, a ser envidioso? ¿Necesita enseñarle eso? ¿Quién le enseñó a ese niño que cuando está jugando a otro compañero con su juguete? ¿Quién le enseñó a ese niño que a veces ni sabe hablar ni puede hablar todavía? ¿Quién le enseñó a él el hecho de que si no juego yo, nadie juega? Y decimos: ay, qué travesura la de mi hijo. No, eso es una diablura. Porque eso está manifestando lo que hay en su corazón. Y es que la envidia, el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría en el corazón de este niño, ahí está. No tiene que ir a un curso, no tiene que rozarse con la peor gente. Ahí está. Por eso dice el apóstol Pablo: a pequeños y a grandes no he rehusado predicarles el evangelio, porque la predicación de este mensaje la necesita el niño, el adolescente, el joven, el adulto y el anciano. La necesitan. No hay nadie que no lo ocupe. ¿Ya la vio? Ok. Si no la vio, la dibujamos. También este mensaje debe de ser anunciado a religiosos y a no religiosos. ¿Recuerda usted la historia de aquel hombre grande entre los fariseos, doctor de la ley,
que vino de noche a Jesús y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y la respuesta de Jesús no fue: qué bueno, mi chiquito, has dicho verdad, ven, pásate conmigo. Le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que te es necesario nacer, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A Jesús le importó poco la sapiencia, la inteligencia y el grado de religiosidad que tuviera él, porque Jesús sabe que en el corazón de los religiosos también hay pecado. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Se ha topado usted alguna vez con alguna persona que dice: yo no sé ni cómo hablarle de Dios ni de Cristo a esta persona porque es tan bueno? No tengo de qué agarrarme porque es un pan de Dios aquí con Raimundo y todo el mundo. Será un pan de Dios para los que discierne los pensamientos y conoce la naturaleza del corazón del hombre. Sabe que en el corazón del hombre hay un nido de maldad, hay un nido de pecado. Cualquier hombre, por más bueno que sea, está mal delante de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuantos todos pecaron. No está diciendo que cierto tipo de persona, no, dice que todos pecaron. Y eso lo incluye a usted. Eso me incluye a mí. Amén. Hechos capítulo 16, verso 30 y 32 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí ya no le está hablando a un religioso. Aquí la predicación del evangelio es para un carcelero, un guarda en una cárcel. ¿Qué quiero decirte? ¿O qué quiero exponer? Que el punto extremo en religioso y el punto extremo a que otra persona. Pero a los dos le es anunciado y le es necesario que les sea anunciado el mismo evangelio para este y el mismo evangelio para este. No porque aquel tiene un grado de religiosidad o pertenece a una fe o visita una iglesia o hace tal cosa en una iglesia, no significa que este evangelio que hoy predicamos, para él hay que hacerle ciertos arreglos porque él tiene ciertas cosas buenas. No. Es el mismo para él y es el mismo para aquel. Aquel religioso necesita arrepentirse y creer en el evangelio para ser salvo, así como aquel otro. Y si él no cree, será condenado, y si él cree, será salvo. No es un asunto de distinción. Dios no está distinguiendo entre ninguno de nosotros. Pero ¿cómo sabemos que este mensaje es verdadero? ¿Cómo sabe usted que este evangelio es verdadero? Es que yo solo sé que es verdad. Ajá, ¿y cómo defiendes eso? ¿Cómo sabe usted que este evangelio es verdad y que no es mentira? Permítame darle un argumento por el cual este evangelio que está aquí es verdadero. Y es digno de toda credibilidad y es digno de abrazarlo. Primer argumento. Lo sabemos porque Dios mismo, el Dios eterno, estaba con Jesús. Hechos capítulo 10, verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este hecho, hermanos, no es un hecho meramente a partir del nacimiento, desarrollo o del desarrollo del ministerio de Jesús, sino que 700 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús, Dios levantó un profeta llamado Isaías anunciando acerca del nacimiento de Jesucristo. Es como que yo hoy anunciase de parte de Dios un hecho a acontecer y 700 años después Dios hace cumplir esa palabra. Déjeme decirle que eso tiene que ser absolutamente, solo Dios puede hacerlo. Y usted dirá: pero que es que también hay otras personas que han hablado y se han cumplido. Dígame cuáles. Me dirás de los testigos de Jehová. Ellos dijeron que en el año 1914 iba a venir Cristo y que se iba a llevar a su iglesia.
¿No han leído la historia de él? De las mentiras y mentiras. Ya no fue en 1914, ahora será en 1944 y después en 1940 y resto. Habló pura tontera, pura idioteces, mentiras. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con él. ¿Y qué te puedo decir de los mormones? ¿Qué te puedo decir de tantas religiones que se acreditan todo esto? Pero todo eso es falacia, es mentira, es engaño, es falsedad. Pero este evangelio es verdad. ¿Por qué? Porque hay un testimonio de Dios en la vida de Jesús. 700 años es anunciado su nacimiento. Atrás es anunciado su nacimiento. Y todo se cumplió como Dios dijo que iban a ser. Todos los hechos, episodios de la vida de Jesús. No hay un solo hecho en la vida de Jesús que no haya sido previamente anunciado cientos de años atrás. ¿Recuerda cuando entró en aquel burrito en Jerusalén? ¿Usted recuerda cuando entró en Jerusalén montado en su burrito? ¿Alguno de ustedes recuerda esa historia? No, lea la Biblia. El profeta lo anunció cientos de años atrás. He aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asno humilde. Cientos de años atrás Jesús está entrando en Jerusalén montado en un asno. ¿Quién puede eso? Solo Dios puede hacerlo. Segundo argumento. También sabemos que este evangelio es digno de toda credibilidad por el hecho de los milagros que Jesús realizó. Juan capítulo 3 verso 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. ¿Sabe usted que uno de los testimonios del por qué el evangelio debemos creerlos es por todos los milagros hechos durante el ministerio de Jesús? Y usted dirá: muchos han hecho milagros. Sí, de verdad, dime cuáles. Los milagros es una evidencia de que Dios estaba con Jesús. Sigo. También lo sabemos y lo debemos de creer por los testigos que presenciaron todo esto. Es necesario, dice Hechos capítulo 1 y 22, es necesario pues que todos estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que Jesús no fue un hombre solitario, absoluto. No, Él fue un hombre que se hizo acompañar por muchas personas. Y todo el testimonio de esas personas que lo vieron hablar, lo escucharon predicar, lo miraron hacer milagros, escucharon y vieron todo lo de la vida de Jesús, son esos hombres los que atestiguan a través de la historia que aquellos hechos son verdaderos. No fue alguien en oculto, en reservado, como dicen los mormones, que su gran hombre José Smith recibió unas tablas de oro y le fueron dado la facultad de interpretar esas tablas de oro. Sí, ¿quiénes estaban contigo? Solo yo y otro fulano. Ajá. ¿Y quiénes más? No, porque era una revelación para mí, nadie lo supo, nadie lo vio, solo yo. Ajá. Y creen en esa bobería. Pero aquí estamos ante el relato y ante el testimonio de más de 500 personas, como lo testifica el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Que cuando hubo la resurrección de Jesús de entre los muertos y le vieron ascender, dice la palabra, que durante 40 días después de su resurrección se manifestó y apareció a más de 500 hermanos. Ese es el testimonio. ¿Me están captando? Es el testimonio. También lo sabemos por el relato histórico de la Biblia. La Biblia es digno de ser creído porque la Biblia o el Evangelio no es un libro meramente religioso y de carácter o de índole religioso, no. La Biblia es un libro que puede ser estudiado y verificado históricamente. Y es uno de los libros que goza en el ámbito de historia, goza de más reputación que cualquier otro libro, porque es un libro que fue testificado, fue escrito 30 años después de la muerte de Jesús. La mayoría de los libros fueron escritos 200, 300 años después que alguien murió en aquel tiempo. ¿Lo sabía usted? ¿Usted cree que este libro es meramente la invención religiosa de alguien que tuvo un éxtasis y ahora voy a escribir este evangelio? No, señor. Este libro ha sido demostrado históricamente que es absolutamente una verdad.
No lo puede contradecir nadie, aunque muchos historiadores se han levantado por décadas y por generaciones tratando de desacreditar este libro. No lo han podido hacer, porque siempre llegan a un tope donde dicen: no podemos más, debemos de aceptar que este libro fue y es una verdad, es el mensaje de Dios. Porque se puede probar históricamente, y no tengo el tiempo para demostrarlo históricamente por citas no bíblicas, históricas, de hombres, de historiadores no cristianos. Es más, historiadores ateos, 100% ateos, han dadose a la tarea de investigar históricamente, y han llegado a la conclusión de que este libro es verdad, de que lo que aquí dice fueron hechos reales. Se puede probar y testificar históricamente, pero la mayor evidencia de todo esto, sin duda alguna, es la resurrección y la tumba vacía. No creo en los milagros, no creo en la historia, no creo en el anuncio profético de Jesús. Está bien, bótalo, échalo a la basura, está bien. Nos quedamos sin Biblia, ¿no? Nos quedamos sin Nuevo Testamento, ¿no? Porque todavía nos queda una prueba que nadie puede negarla, y es la resurrección de Cristo. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, verso 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Primeros Corintios capítulo 15, verso 13 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, este evangelio puedes echarlo a la basura, puedes tirarlos a la basura cuando te dé la gana, si no resucitó. Pero si resucitó, las cosas son distintas. Así que tenemos, hermanos, una historia, tenemos una garantía de credibilidad de este mensaje, y es la resurrección de Cristo. Porque hoy por hoy, ese lugar en Jerusalén donde está la tumba vacía, que se ha convertido ahora en una capilla religiosa, donde hay un lugar especial donde está la tumba, el hueco donde pusieron a Jesús. No crea usted que esa es la invención de alguien que quiso hacer algo bonito y algo gracioso, no. Históricamente está comprobado que ese fue el lugar donde pusieron el cadáver de Jesús, y es el mismo lugar que testifica que Él resucitó de entre los muertos. ¿Y qué significa esto? Que hoy usted tiene que decidir si Cristo es el hombre más mentiroso que haya nacido, o es el hombre que tiene un mensaje ante el cual todos debemos temblar. Lo voy a volver a decir. Usted, cristiano, tibio, frío, caliente, usted que no ha recibido a Cristo nunca jamás en su vida, usted que ha jugado con esto, hoy vas a tener que decidir si Cristo es el hombre más mentiroso, o si hay que tenerle miedo a cada palabra que Él dijo. Escoge. Jesús dijo, en Marcos capítulo 13, verso 31, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa ese pasarán? No pasarán es un término en el griego que significa tiene fiel cumplimiento. Esa palabra no pasará significa, en el griego significa tener fiel cumplimiento. Señores y señores, lo que Jesús está diciendo: el cielo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras se cumplirán. Creas o no, se van a cumplir. Quieras o no, se van a cumplir, porque son las palabras de Jesús. Y su veracidad es testificada por su resurrección, por sus milagros, por el testimonio de Dios con Él, por la historia. Señores y señores, este evangelio es verdad. Así que cada cosa que Jesús dijo se va a cumplir. Para usted, cristiano tibio, Jesús dijo:
Por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca por cuanto eres tibio. ¿Crees que no se va a cumplir? Se va a cumplir. Te voy a decir otra vez, se va a cumplir sobre usted que es tibio. El Señor te va a vomitar. Ah, no, conmigo no, porque es que él y yo, como algunos arrogantes y soberbios dicen, ah, no, es que él y yo somos compas, dicen algunos. Dios no tiene compas con nadie. Dios es Dios y no tiene compas. Él camina con aquellos que han decidido creerle, amarlo, obedecerle y entregar su vida, con nadie más. Todas las enseñanzas de Jesús con respecto a la muerte y a la vida eterna, si Él es verdad y habló verdad, señores, eso es una verdad también. Que hay un día en que usted morirá y tendrás que enfrentarte ante el Dios eterno. Y es verdad, se va a cumplir. Por eso en Mateo capítulo 24 Jesús dijo, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No está jugando, es una verdad, se va a cumplir. Y aquel que no fue hallado en el escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Ah, está queriendo meternos miedo. No, se va a cumplir, es verdad, es el evangelio. Amén. Termino en esta mañana citando Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en mí no verá la vida de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cree usted en Jesús?